Vamos ahora ya con Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y Paola, como muchos, mi mamá me dice, voy al mercado, hija, y todo está caro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el impacto de todo lo que ocurrió estos meses en el norte y los precios? Norte, sobre todo. Así es, Fátima, buenos días, muchas gracias. Bueno, es un tema del que hablamos constantemente porque preocupa mucho a las familias. Conforme más suben los precios y no suben tanto los ingresos, evidentemente las personas pierden poder adquisitivo. Entonces vamos a ver qué ha pasado con la inflación en el mes de marzo y en particular vamos a hablar de las regiones del norte. Que son, así es, que son las que más han sufrido en este último mes en particular, ¿no? La inflación a nivel nacional es de 8.67%, es elevada, es un poco menor, sin embargo, que en el mes anterior, que fue de casi 9%, 8.99%, y de hecho esa es una buena noticia porque nos dice que se fue como un pico por todos los problemas que tuvimos en ese momento y va a volver a ceder la inflación, pero poquito a poquito, eso es lo difícil, ¿no? Pasito a pasito. En Lima es un poco menor, es de 8.4, igual muy elevada. Recordemos que el rango meta en el que se maneja el Banco Central de Reserva es de entre 1 y 3%. Digamos, es una inflación saludable para una economía que crece. Pero esto es bastante elevado aún. Exactamente. ¿No? Y como sabemos, el principal responsable, digamos, en todo este tiempo, desde el año 2021, detrás de las altas tasas de inflación, son los alimentos y bebidas no alcohólicas, particularmente los alimentos. Así es. Inicialmente fue por un tema internacional, luego en los meses anteriores vimos que tuvo que ver con las paralizaciones en el sur, pero en este mes en particular sí ha habido un efecto especial de, bueno, el pollo, el precio del pollo, las lluvias en el norte que han aumentado los precios de las frutas y un factor estacional que tiene que ver con el mes de marzo, que es la educación, ¿no? O sea, las pensiones suben de un mes a otro, pero se marca eso en marzo, que es que inician las clases. Siempre se dice el tributo más caro de las personas, de las familias, incluso de escasos recursos, es la inflación, Paola, y tenemos 8.16 en transporte, pero hay más información adicional que has traído, Paola, vamos. Sí, queremos dar una mirada a qué ha pasado, bueno, en general con los alimentos y bebidas, ¿no? Que es donde la inflación está en 16%, cuando solo nos ceñimos al tema de los alimentos. ¿De acuerdo? Y a veces podemos, claro, normalmente cuando hablamos de la inflación, hablamos de una tasa que va de año a año, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de este 8.67, estábamos hablando entre abril del 2022 y marzo de este año. Pero si vemos qué ha pasado entre febrero y marzo de este año, o sea, del mes, vemos justamente esta afectación importante a las ciudades del norte que han tenido tasas de inflación intermensual muy elevadas. Correcto. Lideradas por Piura, con 7% de aumento de precios solo entre el mes de febrero y el mes de marzo de este año. Si pudiéramos verlo así, a nivel nacional es 2.32, pero el desagregado tiene a Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Tumbes en una situación más preocupante. En una situación más preocupante, de todas formas, y hay que decirlo porque también nos preocupamos mucho en el sur. De hecho, la inflación alimentaria el mes anterior en Puerto Maldonado llegó a ser 30%, elevadísima, ¿no? Pero ya se ha ido normalizando con el fin de las protestas. Entonces esperamos que si el clima empiece a poner, ojalá el niño no venga con tanta fuerza, pues que esto también se empiece a normalizar y sea un factor de este mes, quizás un mes más, pero que no dure todo el año, ¿no? Y después de las bebidas tenemos también la información de los alimentos con mayor detalle. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver las tres regiones más afectadas, que son Piura, La Libertad y Lambayeque. Ahí está, mi región querida. Así es. Bueno, lo que más ha afectado en general al Perú, hay que decirlo, pero estas regiones del norte, es el tema de la carne. Tiene que ver sobre todo con el pollo. En Piura, la inflación en términos de carne, que es, bueno, es todo un grupo de cosas, es 14%, en Lambayeque 11% y en La Libertad 17%, que estamos hablando de un precio mayor, o sea, estamos hablando de una inflación mayor que el promedio de todos los alimentos a nivel nacional, ¿no? Y la fruta también. Y ahí la principal explicación está, como decíamos, en el precio del pollo, que ha tenido que ver con la gripe aviar y bueno, esperemos que se vaya también normalizando, ¿no? Y lo otro que decías tiene que ver con las frutas y con las hortalizas, legumbres, que tiene que ver las menestras y los tubérculos como la papa.
¿no? En estos casos vemos tasas también cercanas a 17%, 8% en Piura. Veamos Lambayeque, 12% en el caso de las frutas y más de 20% en el caso de las hortalizas, las legumbres. 30%. Y pues la Libertad, casi 30%. ¿no? Por eso mi mamá me dice eso del mercado. Exactamente, tu mamá tiene toda la razón, está reflejando la verdad, ¿no? Y esto tiene obviamente que ver con el clima. Las regiones del norte han visto afectadas sus cosechas, pero nuevamente esperamos que esto se vaya normalizando en los próximos meses si el clima se vuelve un poco más amable con nosotros. Y como siempre, Paola, también tiene que ver con una adecuada gestión, porque el impacto del fenómeno del niño sin duda ha llevado también a consecuencias económicas muy preocupantes. Como siempre, Paola, muchas gracias.